Así que si estás de acuerdo, te pasaría a mostrar la oferta. Bien. Nada, eso, a modo de... A ver, para mí no está nada mal, digamos, al ser un primer roleplay que veo, siento que quizás tenés ese criterio para hacer preguntas que tienen sentido, que no están en el aire, no están perdidas las preguntas, no es que vos preguntaste algo que yo digo, esto es un error garrafal, no puede ser que esté acá. No, nunca, en ningún momento del roleplay lo vi ni lo sentí. Así que en ese sentido, digamos, la lógica de las preguntas y el timing que le fuiste dando está bien. A modo de recomendaciones, lo que te dije es tratar de identificar cuando de tu boca esté por salir el digamos, es callarte y tratar de reemplazarlo por un silencio. No te digo que la saques por completo, sino que simplemente le generes una reducción a esa muletilla y la reduzcas. Por otro lado, el tema de que hagas una empatización un poco más interesante a la hora de responder, cuando te cuenten alguna situación o te respondan una pregunta previa, generar esa empatía, dirección y cierre y cerrar con esa pregunta para que vos puedas hacer la misma cantidad de preguntas que hiciste recién, pero que no se perciba como algo denso, como una entrevista, como un checklist. Este, y bueno, nada, y no olvidarte de, en situaciones más aún como la llamada que se dio recién, hacer también el proceso de ese triángulo, ¿no? De placer futuro, dolor futuro, las preguntas posteriores a dolor futuro, que las hiciste en un momento de cuánto tiempo más estás dispuesto a soportar la situación, que es el tema de la urgencia. Pero ese tema de la pregunta de urgencia y pregunta de compromiso está bueno hacerlas después del dolor futuro. Eh, pero bueno, nada, eso. Un acomodamiento de estructura, una reducción en lo que es la muletilla de digamos, una mayor empatización para que no sea un checklist y, y nada, menos fricción Sentada en de la parte bases. financiera. Ah, y la sentada de bases. La sentada de bases menos, más concisa, más concreta porque estaba bien, porque estaba con tus palabras y eso me gustó. Eliminar la palabra de vamos a ver qué problemas puedo resolver en vos, porque eso puede llegar a generar, más teniendo en cuenta que es lo primero que le estás diciendo a la persona, es como, ¿qué quiere resolverme? Te pide problema a mí, y menos que menos, si hablas con una persona grande, por ejemplo. Así que la palabra problema, sacarla, extraerla de la sentada de base y hacerla un poco más breve. Después está bastante bien. Yo creo que si esas cosas las tocas y podrías rendir tranquilamente. Eso te iba a preguntar, digamos, ¿estoy obligado a hacerlo esta semana o puedo practicar una semanita más para la semana que viene? Eh, no sé, háblalo con Tommy. Ok, Háblalo con Tommy Ahí después. ya después te lo por privado lo quitas. ok, ok. Ahora, ¿el resto tiene alguna duda o alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Ah? Dale. Es necesario preguntarle por el tema de si ha visto contenido aparte, o sea, como alguna competencia, como quien dice. O sea, ponerlo a eso en el descubrimiento o depende de cómo se dé la conversación. Está bueno preguntarlo. Yo lo que hacía era quizás preguntarlo. ¿Te podés mutear un poco, Cindy, porque hay ruido de fondo? No, Yo lo que haría quizás, perdón, pero quería hablar más tranquilo. Yo lo que quizás haría es para resolver una posible objeción eh, futura, que la objeción es, o sea, para anticiparme a una posible objeción futura, que la objeción es, bueno, quiero ver, tengo otras llamadas agendadas, bla, bla, bla. Por eso es que se pregunta, por eso está en el script. Yo para que entiendas vos, Cindy, la lógica de por qué la pregunta esa está en el descubrimiento. Es para evitar la posible objeción futura de, ok, fantástico, me encanta todo, tengo otras llamadas agendadas con otras personas, así que quiero ver todo bien y cuando yo ya tenga todo bien, te hablo, te escribo. Mentira. Entonces, para evitar esa objeción futura es que se hace esa pregunta. Ahora, Lucas, si mal no recuerdo, lo que le preguntó textualmente fue, ¿vos tenés en mente hablar con otras personas, con otras formaciones? Yo esa pregunta no la haría de esa forma.
porque es como que en un punto lo estoy condicionando. Y a mí la verdad es que a mí no, si yo me pongo en el punto de vista del desapego, no me interesaría que tenga otras llamadas. Entonces lo preguntaría desde la curiosidad, no desde la limitación. No desde, che, ¿vos tenés en mente tener otras llamadas? Porque yo no me gustaría que vos tengas otras llamadas. Como que parece que se lo dice con esa impronta. Entonces yo lo que haría sería preguntar, más llegando al final, ¿bien? Y después de la pregunta de si, que es una pregunta muy buena, que por ejemplo Lucas acá no la hizo, pero está buena, de preguntar si la persona, por ejemplo, hace mucho tiempo, se da el contexto de que la persona hace mucho tiempo viene consumiendo el contenido, ¿no? O hace unos meses. La pregunta que hacemos y que agregamos de, teniendo en cuenta que hay tanto contenido gratuito dando vueltas, ya sea por YouTube o por otras plataformas, guiados a lo que es anichados al closing, ¿por qué considerás por qué considerás que necesitas una formación para hacerlo y no, o por qué invertir tiempo, dinero en una formación y no hacerlo por tu cuenta, gratis, ¿no? Entonces, esa es una buena pregunta para que la persona justifique por qué no lo haría por su cuenta y por qué necesita una formación, que la mayoría de personas lo que le van a decir es porque quiero el acompañamiento, porque quiero evitar chocarme contra la pared, bla, 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 que es lo que buscamos que nos digan. Y después de eso sí preguntarle, ok, bueno, teniendo en cuenta que vos querés hacer una formación, que tenga acompañamiento y demás, me gustaría preguntarte si vos estuviste viendo otras formaciones o tenés algunas otras llamadas agendadas con otras personas, como para preguntarle ahí a ver qué onda. Si la persona te dice que sí, que tiene otras llamadas agendadas, yo, en respuesta a Marian que preguntó por el chat, lo que solía hacer era agarrar y decirle ok de una y él empezaba a indagar cuándo tenía esas llamadas agendadas. Ok, bien ahí, bien ahí. Y esas llamadas agendadas, vos cuándo las tenés, simplemente como para saber y saber más que nada cuáles son, bueno, el timing de las otras propuestas que vas a recibir. Y ahí me decía la persona, no sé, por ejemplo, mañana a la mañana tengo una y a la tarde tengo otra. Entonces al menos yo lo que hacía en ese caso, depende mucho de la situación, por eso tampoco quiero limitarlos. A mí me gustaría que ustedes prueben las diferentes maneras, pero yo lo que hacía en la mayoría de las situaciones que me ocurría eso, era agarrar y decirle, ok, bien, perfecto, lo dejaba. Eso que acaban de ver recién es un muy pequeño fragmento de una de las clases de los martes que hay dentro de nuestra formación, donde yo lo que hago es analizar llamadas de los chicos. ¿Bien? Me pongo a analizar llamadas en detalle, pueden ser roleplays, simulacros de venta entre ellos o entre otras personas, o pueden ser llamadas reales con clientes reales, vendiendo productos reales. Pero al fin y al cabo lo que hago es tratar de darles un feedback muy personalizado en relación a lo que tienen que hacer. A medida que voy viendo esa llamada o ese roleplay, les voy dando como tips de qué hacer en ese punto, qué hubiese hecho yo, de qué manera creo y considero en base a mi experiencia que podría ser mejor, o si está bien o está mal, desde mi punto de vista obviamente. Y nada, son llamadas que los días martes nos abocamos a eso, review de roleplays, de llamadas y corrección con feedback. Pues, por ejemplo, los chicos los lunes tienen preguntas y respuestas o simulacros digamos, de hacer roleplays con Fede. Pero los días martes yo lo aboco a eso porque es donde le puedo dar un feedback muy personalizado, punto por punto, viendo una llamada de los chicos y están todos presentes. Porque además de eso, después los días miércoles, ellos durante la semana, me pueden enviar el mejor roleplay que tengan o la mejor llamada o la llamada barra roleplay que quieran analizar. Y yo les doy un feedback personalizado por escrito, por audio o como les parezca mejor a través de WhatsApp, ¿no? Pero bueno, esa llamada, digamos, la de los martes, sí la aprovecho para poder darles un feedback a medida que voy viendo esa llamada, ese roleplay, mientras están todos presentes, ¿bien? Así que lo que voy a hacer para ustedes, para todos los que me estén viendo del otro lado ahora en el canal de YouTube, es abajo, les voy a dejar un documento donde les explico, justamente porque lo corté justo ahí, obviamente, pero en el documento que les voy a dejar abajo les explico un poco cuál es la lógica que yo sigo a la hora de responderle a estas personas cuando, bueno, por ejemplo, tienen que ver otras opciones, ¿no? Entonces me gustaría como compartirles a ustedes, pero en un documento más bajado a tierra, de cuál es la lógica de por qué, bueno, nada, yo me manejo de esta manera cuando un lead me dice, che, tengo otras opciones para ver y demás, ¿no?
Así que acá abajo les voy a dejar un documento con un poco la lógica la lógica que sigo yo básicamente para responder ante esta objeción. Y bueno, por otro lado, obviamente, como ya saben, ustedes tienen todo el contenido acá. Nosotros subimos todas las semanas con Fede contenido de YouTube, tanto yo a mi canal de YouTube como Fede al suyo. Por otro lado, nada, mi TikTok, mi Instagram abajo, por si no me seguís, donde también subimos contenido más diariamente que semanalmente. Y bueno, nada, espero que si llegaste a esta parte del video, donde la verdad que hice un fragmento mucho más natural para agregarlo a este fragmento de llamada. Muchas gracias. Suscríbete, dale un like, déjame un comentario. Y si te gusta este tipo de contenido, nada, mantenete ahí con la campanita para ver cuando subo un video. Y seguramente la semana que viene nos estemos encontrando de vuelta. Te mando un abrazo.